Vamos a tocar un tema muy interesante eh, a consecuencia de un informe de SUNAT respecto a medios de la forma como se puede utilizar el medio de pago. Tomemos en consideración ejemplo siguiente, en el cual la empresa ABC SAT hace una orden de pedido y solicita a la empresa El Sol insumos por un valor de $30,000. Pero la empresa El Sol no cuenta con cuenta corriente en moneda extranjera y la empresa a veces por el tipo de cambio no le conviene hacer depósito en moneda al tipo de cambio soles. Entonces, para poder continuar la transacción, se va a una solución y realizar el cumplimiento del uso del medio de pago que se menciona en el decreto legislativo 1529. ¿Y qué es lo que dice el decreto legislativo 1529? A ver, nos menciona en su artículo 5-A que el uso de medio de pago, ¿no? Se establece de esta ley del 1529 que tiene por cumplido, o sea, es decir, se va a cumplir el uso de medio de pago solo si el pago se efectúa directamente al acreedor o al proveedor del bien o prestador del servicio. Fíjense, tiene que ser pagado directamente a su cuenta. Pero acá hay algo que también se consideró en esta modificación del decreto legislativo 1529, cuando además dice o cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel. Quiere decir que la empresa El Sol puede designar a otra persona para que la empresa ABC deposite a ese tercero que designe empresa El SOCSAC. Entonces ya hay una salida para este problemita, ya que no cuenta una cuenta corriente en moneda extranjera. Entonces, empresa El Sol puede designar a un tercero, que puede ser la cuenta corriente de un accionista o del gerente, etcétera. Pero ¿qué nos dice también esta modificación del decreto legislativo 1529? Dice, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT antes de realizar el pago en la forma y condiciones que establezca la superintendencia de administración tributaria. Entonces ya vemos que la empresa a veces sí puede depositar o comprar sin ningún problema a la empresa El Sol, pero la empresa El Sol tiene que designar a un tercero para que la empresa ABC deposite en la cuenta de la empresa El Sol designado por un tercero en la cuenta de ese tercero. Pero nos dice que antes que haga esa transacción, ese depósito, empresa ABC SAT tiene que comunicar a la SUNAT y decir que va a pagar a un tercero mediante artículo 5-A, decreto legislativo 1529, a la empresa El Sol, que determinó a un tercero con nombre y apellidos, el DNI y en su cuenta corriente de ese tercero. Hasta ahí todo. Podríamos entonces continuar haciendo la transacción para la cancelación eh, de esa compra, ¿no? En la cuarta indica que la designación del tercero para el pago, en tanto no se señale la forma y condiciones en las que se efectuará la comunicación a que se refiere el artículo 5A.
de la ley. Entonces, dicha comunicación deberá presentarse en las dependencias de la SUNAT o a través de mesa de parte virtual. Un escrito simple. Entonces, ya tenemos que en decreto legislativo 1529 ya indicaba que se podía realizar el pago a un tercero que designara el proveedor o acreedor, ¿no? Como en este ejemplo que se menciona. Entonces, podríamos de esta manera que la empresa ABC SAT un día antes, un día antes eh, la compra de por los insumos al proveedor, la empresa SAT comunica mediante escrito a SUNAT que realizará un depósito a un tercero designado por el proveedor, el SOCSA, para cancelar la factura, por ejemplo, 125, presentándolo en mesa de parte virtual de la SUNAT. Una vez hecho, entonces la empresa ABC SAT deposita la cuenta de la persona, para este caso Raúl Gamboa, autorizado y señalado por el proveedor El Sol SAT. Se deposita al socio Raúl Gamboa, que tiene cuenta corriente en moneda extranjera. Por lo tanto, ya se canceló y se cumplió con la bancarización. Y esa factura que emite la empresa El Sol no habría ningún problema porque está ya bancarizado, según como lo indica el decreto legislativo 1529. ¿Por qué este comentario? Porque en el informe que SUNAT eh, en el informe 67-2024 se hace una consulta a la administración tributaria en el cual se indica que si puede denominarse un tercero y ese tercero que se designa está inscrito en registros públicos, para que en ella indique la facultad de recibir los pagos originados en las transacciones, ¿no?, que puedan realizarse por los acreedores, proveedores o prestadores. Entonces, eh, esto, esto de estar inscritos en registros públicos lo agrega en la consulta, pero la SUNAT también indica que además que tú me preguntas que esté inscrito en registro público, tiene que de todas maneras ser comunicado a la SUNAT en mesa de partes virtual. Quiere decir entonces que es lo mismo que indicaba el decreto legislativo 1529. Así está inscrito en registros públicos el tercero que la empresa posteriormente indique que se puede hacer el depósito de ese tercero, no indicaba acá que tendría que estar inscrito en registros públicos, ¿no? Pero la consulta era esa, seguramente pensando no necesariamente que hay que comunicar a la SUNAT. Con solo hecho de que pueda estar inscrito en registros públicos ese tercero, ya no comunicará a SUNAT. Pero no, el decreto legislativo 1529 de todas maneras indica que hay que presentar, incluso antes de pagarse, en mesa de partes y comunicar a la forma del pago, el tercero y todas las características del pago. Entonces, con eso se cumple. Entonces, de manera de que el informe de SUNAT está solamente agregado en cuanto a la inscripción al registro público. Pero todo el concepto, la base legal, el análisis respecto a esa consulta va directamente para una conclusión, ¿no? Porque se cita también el decreto legislativo 1529 en todo su contexto. Y la conclusión del informe final dice claramente
sí puede indicarse al tercero y estar inscrita en registros públicos, pero debe comunicar a la SUNAT, ¿no? Tal designación debe comunicarse a la SUNAT en forma previa a la realización de los pagos, que es lo más importante, comunicar. Entonces, esté o no inscrito en registros públicos, el tercero, de todas maneras hay que comunicar a la SUNAT. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si en la empresa que en el ejemplo mencionamos no está en el territorio peruano, sino es un proveedor fuera del país? En ese caso, ¿cómo podríamos nosotros utilizar lo que indica esta ley respecto a bancarizar? Si podríamos también tener la oportunidad de que el acreedor a quien nosotros hemos comprado pueda determinar un tercero, ¿no? Entonces, en este artículo 3, en los supuestos en los que se utilizarán medios de pago, indica, eh, hay un párrafo donde se menciona que el pago de obligaciones a personas naturales o jurídicas, acá viene lo que indicaba, no domiciliadas, o sea, quiere decir las empresas que están fuera en el territorio peruano, no domiciliadas, que deben realizarse con los medios de pago a que se refiere el artículo 5, puede canalizarse a través de empresas del sistema financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas, en los casos que el obligado realice operaciones de comercio exterior, incluidas las originadas por la adquisición de predios y derechos relativos a los mismos. Entonces, de algún otro modo, entonces también tenemos la forma de poder cumplir y hacer a los pagos cuando haya unas transacciones fuera del territorio peruano con personas naturales o jurídicas. Es lo que quería comentarles, que hasta, hasta ahora sigue siendo los montos como medios de pagos para utilizarse el tope de $2.500.